porque la prensa burguesa, nacional e internacional, sencillamente han tratado de vender la idea de que el Estado, el gobierno revolucionario, agrede a unos mancitos, corderitos, estudianticos que salieron a la calle y el gobierno los reprime. ¿De dónde viene ese guión? Ya lo van a ver ustedes. Ese guión viene escrito de quienes pagan y de quienes mandan. El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Si aquí hay alguien que viola los derechos humanos, son esas bandas fascistas. Los derechos humanos para ellos son los derechos de la derecha a delinquir. Ese es el derecho humano de los gringos. El derecho de la derecha a derrocar gobiernos legítimos. Esos sí tienen derechos, amplios derechos, fascistas. Que han pretendido, con falsas denuncias, como lo puedo demostrar, lo vamos a seguir demostrando, anular el derecho que tiene todo Estado a defenderse y a defender a la sociedad. Han pretendido con una campaña internacional anular el derecho que tiene el Estado venezolano de sacar a la fuerza pública en base a la Constitución y defender a los ciudadanos, defender la sociedad, defenderse de grupos que están atacando violentamente. ¿Cuán garantizada está la libertad de expresión en Venezuela? Muy garantizada, 52. Medianamente garantizada, 19. Poco garantizada, 22. Porque nosotros vamos a vencer a CNN y a su porquería y a su basura terrorista. Los vamos a vencer. Tú vas a ver, es cuestión de tiempo. ¿Cuán garantizados están los derechos humanos en Venezuela? Muy garantizados. Medianamente garantizados, 54. 24. Poco garantizados, 19, casi 20. ¿Cuán garantizada está la democracia en el país? 54.8. Eso es lo que sacamos ahorita, 55%. Nosotros, el chavismo, la revolución, muy garantizada. Medianamente garantizada, 20. Seguramente son votantes de la oposición, pero saben que está más o menos garantizada la democracia, saben que está garantizada, pero bueno, toda la campaña entonces... Alguien que vive en París, en Tokio, en Nueva York o en Buenos Aires, no tendrá la menor duda de que en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, afuera hay tiroteos, muertos, desaparecidos, torturados, nada más lejos de la realidad. 5% de los municipios. Hoy en Caracas todo el mundo estaba trotando, en bicicleta, comiendo. El gobierno y la oposición venezolana convocaron el sábado manifestaciones por la paz. Pero en esta calle de Caracas, la protesta acabó con... y nuevos reclamos contra la inflación, la escasez de productos básicos y la represión policial. Según cifras oficiales, los... Igualmente aquí, SOS. ¿Quién hizo la campaña SOS? El Departamento de Estado. Sé el nombre del creativo y de la empresa que le encargaron esta campaña. Sé el nombre. Lo vamos a revelar quizás mañana. Creativo, empresa, ¿dónde queda? ¿Cuánto le pagaron? Se le va a salir la baba a los anclas de CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela, fascista. Ha habido una campaña de satanización permanente, lo decíamos en el día de ayer, en contra de los colectivos, en contra del presidente Nicolás Maduro para condenarlo como dictador y después llevarlo a la Corte de la Haya y empiece el linchamiento moral, y en contra de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha sido una campaña feroz, una campaña sucia, intoxicación, en contra de las mujeres, en contra de los hombres de la Guardia Nacional que han resistido los embates, las acciones terroristas, las acciones amponiles de estos sectores que no tienen una reivindicación clara.